Hola amigos y amigas, bienvenidos al siguiente video tutorial acerca de la estructura del orden jerárquico de las bases de datos Redatam de la ENAO. Los sistemas Redatam elaborados desde el INEC Costa Rica, cada uno tiene una base de datos. Los sistemas se alojan en el servidor del INEC que está en la nube junto con la base de datos. Desde ahí se puede hacer consultas por parte de los usuarios o clientes, desde los hogares, desde las empresas, desde las instituciones, al servidor y los sistemas de consulta. A continuación les daré dos definiciones de bases de datos. Se llama bases de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Sobre diversas temáticas puede ser sobre las viviendas, sobre los servicios de las viviendas, sobre los hogares, la pobreza, temas de ingresos de los hogares de las personas y también variables sociodemográficas. Otra definición de base de datos: se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información. Sobre datos organizados, cabe mencionar que los datos de la ENAO son recolectados por medio de un cuestionario en dispositivos electrónicos como tablets, luego de un proceso de revisión, crítica y codificación. A partir de las preguntas son creadas las variables que irán en la base de datos. En Redatam, estas variables se colocan en una estructura de orden jerárquico de acuerdo a las características de las mismas. Teniendo la base de datos Redatam, se crean los sistemas de consulta o sistemas de información. A continuación, tenemos una estructura Redatam de orden jerárquico tipo geográfico para los sistemas de ENAO. Podemos observar aquí un orden lógico. De esta manera podemos decir que Costa Rica la podemos dividir en regiones de planificación. Cada región de planificación va a contar con zona urbano o zona rural. Dentro de las zonas vamos a encontrar las viviendas. En el caso del ENAO se trabaja con viviendas individuales ocupadas. En cada una de las viviendas individuales ocupadas vamos a encontrar uno o más hogares, y dentro de los hogares vamos a encontrar la población. De esta manera, en las entidades irán alojadas las variables, y en las variables, estas variables están compuestas por categorías. Por ejemplo, la variable sexo, que es una variable sociodemográfica. Esta variable se aloja en la entidad población con el nombre A4 y tiene las categorías 1 para hombres y 2 para mujeres. Observemos que la entidad población omite la N. Eso es porque Redatam lo más que permite en nombres de entidad son 8 caracteres. Otro ejemplo, la variable edad. Esta variable sociodemográfica se aloja en la entidad población. Tiene nombre A5, que es el nombre corto de la variable, y categorías de 0, 1, 2 y aquellas que se hayan recolectado en la encuesta de hogares, que pueden ser edades de 65, edades de 98 o aquella que haya sido recolectada.
Recordemos que el menú del sistema de la ENAO 2016, que está del lado izquierdo del sistema, nos va a mostrar documentación acerca de las variables y el diccionario de datos, así como categorías de las variables de vivienda, hogar y personas. Algunas consideraciones que debemos tener al generar una variable. Por ejemplo, las variables se van a alojar en las entidades vivienda, hogar o población o poblacio. En el caso de una frecuencia de una variable de vivienda, va a generar las categorías de la variable y un total que corresponde al total de viviendas individuales ocupadas. En el caso de una variable de hogar, se va a generar una frecuencia con las categorías y un total que corresponde al total de hogares. Y en el caso de una frecuencia de una variable de población, ya sea sociodemográfica o económica, va a generar las categorías de la variable y al final del tabulado, abajo y a la derecha, un total de la población. En este caso, debemos considerar que las variables que generan datos de población, los totales algunas veces corresponden al total de la población estimada del ENAO 2016, 4.889.762 habitantes, y en otros casos al total de una parte de la población, al trabajar con una variable excluyente que se enfoca solo en un grupo de personas. Por ejemplo, la variable condición de actividad, que en el caso de la base de datos Redatam, que está para los usuarios o clientes, va a trabajar con la población de 15 años y más. La población excluida en la frecuencia puede mostrarse al final del tabulado con el rótulo NA o no aplica. En el caso de la variable condición de actividad que trabaja con la población de 15 años y más, un NA sería la población de 0 a 14 años. Sobre las relaciones de las variables de las diferentes entidades, por ejemplo, en el caso de la entidad vivienda, al relacionar una variable de la entidad vivienda con otra de hogar, o al relacionar una variable de la entidad vivienda con otra de población, o en el caso de relacionar una variable de hogar con otra de población, debemos tener las siguientes consideraciones. Bueno, si fuera una variable de vivienda cruzada con otra de vivienda, lógicamente, obviamente, vamos a obtener un total de viviendas. Si fuera una variable de vivienda con otra de hogar, vamos a obtener un total de hogares. En ese caso, el total sería conforme a los datos de la variable de la entidad inferior. Si cruzáramos una variable de vivienda con una variable de población, obtendríamos datos de población. Si cruzáramos una variable de hogar con otra de población, obtendríamos datos de población. Y claro, si cruzáramos una variable de población con otra de población, los datos generados van a ser de población. Por ejemplo, al cruzar una variable de vivienda con una de hogar, obtenemos hogares. En este ejemplo tenemos la variable tipo de vivienda con la variable h-sexo, que tiene que ver con la jefatura, si el hogar tiene jefatura masculina o jefatura femenina. En este caso, si cruzamos estas dos variables, obtenemos valores que corresponden a hogares.
Por ejemplo, estos 808.763 hogares se ubican en casas independientes. Estos 4.473 hogares corresponden a aquellos que se ubican en viviendas de tipo tugurio. Los datos muestran un total de 1.496.829 hogares, de los cuales 938.128 tienen jefatura masculina y 558.701 jefatura femenina. Otro ejemplo, al cruzar dos variables de vivienda con una de hogar, obtenemos población. En este caso estaríamos utilizando dos variables de la entidad vivienda y una de la entidad población. Entonces los datos irían conforme a la entidad menor, en este caso población. Por ejemplo, la población de Costa Rica por sexo, según tenencia de internet y tipos de vivienda, a julio del 2016. En este caso, se cruzarían las variables A4-sexo, que es una variable sociodemográfica, para determinar si es hombre o mujer, con las variables V19, tenencia de internet, y V01, tipo de vivienda. Obtendríamos el siguiente cuadro y podemos observar que son datos de población. Tenemos 1.889.762 personas, de las cuales 1.516.523 personas no tenían internet y 3.373.239 personas sí tenían internet. También tenemos la distribución por sexo según el tipo de vivienda. Entonces debemos tener estas consideraciones a la hora de cruzar variables de diferentes entidades.